Continuamos ya con la última sesión sorpresa de hoy. Muchísimas gracias, Jorge, por esta sorpresa que nos ha dado. Y nada, nos va a dar una charla de rendering y nada. Es profesor de aquí de la Universidad Rey Juan Carlos, ha estado trabajando también para Adobe y poco más os puedo decir. Es un profesor que es bastante espectacular. Gracias, un punto extra. Bueno, gracias por la presentación, Fran. Lo que voy a hablaros hoy un poquillo, así para los que creéis que os ibais a ir a casa ya, esto es en plan de sorpresa, es tema de creación de contenidos, que es una línea de investigación que estoy siguiendo aquí. Y para que veáis otro aspecto del rendering, ¿vale? No es render solo todo lo que es generar en 3D o realidad virtual. Render también es dos dimensiones o es también creación de contenidos. La creación de contenidos a nivel industrial es una de las cosas más importantes que tenemos hoy en día. Es uno de los nichos donde más investigación se está empezando a meter. Porque cuando estáis haciendo una producción, un videojuego o una película, al final casi todo el dinero y todo el tiempo se va en los artistas. Se va en el pipeline gráfico, en la parte de la creación de la animación, en la creación de los fondos, en pintar. Os sorprendería ver la cantidad de imágenes de una película que al final están retocadas en Photoshop, a mano. Entonces, de lo que os voy a contar un poquito es del tema que estuve haciendo tesis y estuve trabajando en Adobe. Adobe financió completamente mi tesis. Todos los trabajos que hice se patentaron, están metidos en línea de producción. Tarde o temprano saldrán en algunos en Photoshop. Y la idea básica es extender lo que hasta ahora hemos visto en productos de Adobe. Vosotros, si habéis manejado Photoshop, casi todo el mundo me imagino aquí que lo conoce, pues habréis hecho las típicas modificaciones pues, de luminosidades, contrastes, borrar a alguien, hacer un escalado. Pero la idea aquí era ir mucho más allá. Es decir, no solo quiero borrar a alguien, sino que además quiero poner a alguien y quiero que automáticamente el programa lo modifique para que no se note que ha sido añadido. Es decir, vamos a intentar automatizar un montón de procesos que a un artista le llevan horas. Pues las horas son dinero, básicamente. Entonces, la primera parte os voy a hablar un poquito de los temas que he estado haciendo con la gente de Adobe. Luego estuve trabajando también para gente de Autodesk, pero ahí ya es en el tema de edición 3D basado en fotografías, en generación de 3D a partir de fotografías. Pero os voy a hablar más de la parte vectorial. Vectorial es otro campo que está poco explorado, que se está empezando a meter también investigación ahí. Y la idea es dejar 2 píxeles de lado. Es decir, empezar a poder hacer cosas directamente desde el 3D a información vectorial. Si no sabéis lo que es información vectorial, pues no sé, todos habéis visto Flash, animaciones Flash en la web. Casi todos los datos ahí se transmiten no píxel a píxel, sino que lo que se transmite son las coordenadas de las líneas y un color, por ejemplo, para el relleno. Y luego lo que es el navegador que tenéis en vuestro escritorio se encarga de generar la imagen con esos datos. Es decir, por la web, por internet, no se transmite más que unos poquitos datos. Entonces, la potencia que tiene esto es que no importa el tamaño de tu dispositivo, no importa que sea un móvil, no importa que sea una pantalla del tamaño de un edificio, la imagen se va a ver exactamente igual. Entonces, vectorial es un campo que cada vez está llamando más la atención en investigación. ¿De acuerdo? Entonces, por contaros un poquito, por empezar la charla, no sé si alguna vez os he enseñado alguna esta imagen, pero bueno. En esta fotografía hay varios objetos que son sintéticos, son falsos. O sea, se insertaron automáticamente con uno de los métodos que patentamos. ¿Podríais decirme cuáles son? Venga, animaros. No sé si os podéis ver. Se ve un poquito, perdonad el cañón, quiero decir, o sea, yo entenderé también que no es el mejor caso, pero bueno, que sepáis que hasta ahora no ha acertado prácticamente nadie, fuera del porcentaje de aleatoriedad completa. Bueno, no sé cuál sería vuestra adivinanza, pero eran esos dos. ¿Vale? Lo voy a poner. Bueno, ¿cómo hacemos esto? Porque eso eran fotografías. Son 2 fotografías, una fotografía se ha pegado en otra y el software se ha encargado de hacer todo lo que hacía falta para que igualase esa fotografía. Pues bueno, voy a empezar contando un poquito la motivación de esto. Nosotros lo que hicimos fue eso, empezar a pensar qué es lo que se estaba haciendo ahí fuera. Y descubrimos que, a pesar de que hemos avanzado muchos campos, a la hora de pintar píxeles o de retocar píxeles estamos exactamente igual que en 1963, con un ratón y pintando. O sea, no ha cambiado mucho. Entonces, si conocéis un poco cómo se genera una imagen a partir de un modelo en 3D,
Sabéis que tenemos una serie de información, tenemos luz, texturas, geometría en 3D y de ahí generamos una imagen en 2D. Ahora bien, el problema de la reversa, es decir, yo tengo una imagen en 2D, ¿qué había ahí que la había generado? Es decir, que he sacado una fotografía, ¿qué iluminación tenía? ¿Qué geometría tenía? ¿Qué textura tiene? No es trivial. Es decir, de hecho es imposible. El número de combinaciones que pueden dar lugar a ese mismo píxel es infinito. No tiene solución. Es un problema sin solución. Entonces dices, bueno, estoy planteándome ya una tesis buena, así desde el principio. Pero, ¿qué es lo que podemos hacer? La idea es que el cerebro en realidad es bastante simplista y hace una serie de asunciones acerca de todo lo que ve. Entonces, si tú las tienes en cuenta, puedes llegar a hacer cosas que, aunque no sean correctas, es decir, aunque no tengas una geometría correcta, no tengas una textura correcta o la iluminación sea aproximada, el resultado final va a ser indistinguible de la realidad. ¿De qué clase de cosas estamos hablando? Pues no sé si conocéis este personaje, no sé si lo tengo en vídeo, a ver si me funciona. Creo que no. Este vídeo no tira. ¿Alguna vez habéis visto esta figura? ¿La conocéis? Es una pena que no pueda poneros el vídeo porque es que este no lo tengo suelto, este está embebido. Bueno, pues os aconsejo que lo busquéis porque es un recortable que podéis hacer vosotros mismos. La idea es que según tú te estás moviendo, el dragón parece que te mira. Todo el rato te sigue con la mirada. Es bastante inquietante. De hecho, en algunos parques temáticos utilizan este truco. ¿Qué es lo que está pasando aquí? El dragón en realidad tiene la cabeza cóncava, no es convexa. Está puesta al revés, de tal manera que tú estás esperando que sea al revés, que sea convexa. Y cuando te mueves y giras, tu cerebro está interpretándolo todo el rato como convexo. Con lo cual le crea la sensación de que los ojos están girando hacia ti todo el rato. Si buscáis ilusión dragón, seguramente lo encontraréis en Google. Entonces, esa es una de las asunciones que utilizamos. Cuando tú ves un objeto que es más pequeño que lo que te rodea, asumes que es convexo. Con eso ya puedes empezar a partir. Es decir, si yo tengo un contorno que me ha dado el usuario y soy capaz de crear una forma convexa que sea plausible, a lo mejor con esa geometría puedo ir tirando. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué más cosas ocurren? Que no somos muy buenos determinando si la iluminación que hay en este cuarto es la correcta o los tíos de Matrix nos han engañado y han puesto una luz un poquito más a la izquierda. Somos incapaces de diferenciar si un objeto está iluminado con una luz diferente a los demás, hasta un cierto rango. Hicimos varios test psicofísicos. Esto lo validamos con unos 70 usuarios, o sea que fue un test relativamente grande. Y conseguimos llegar a saber que podías permitirte entre 20 y 30 grados de error. Varía un poquito según las configuraciones de textura, de posición de luces. Podrías equivocarte hasta en 30 grados de iluminación y seguiría colando. Es decir, cogéis una foto de un colega que estaba iluminado con el sol a 30 grados de diferencia del sol que tenéis vosotros en la foto, lo pegas y la gente no se da cuenta. Ahora bien, si hay una serie de sombras paralelas de la misma altura y otra serie de pistas, pues a lo mejor sí puedes darte cuenta. Pero en esencia de esas pistas no te das cuenta. Esto es para que veáis un ejemplo de lo que hicimos. Entonces, ¿qué hicimos? Pues a partir de esto desarrollamos una serie de algoritmos y de métodos pues para, por ejemplo, a partir de una foto, detectar fuentes de luz en esa foto. Es decir, tú coges cualquier objeto de la foto que sea convexo, lo rodeas, es lo único que te pide el algoritmo de entrada, y te puede dar hasta 4 o 5 fuentes de luz que combinadas te crean esa misma iluminación. Aquí veis en la izquierda, esto es un render que hicimos calculando exactamente las fuentes de luz para ver cómo podía salir. Y a la derecha tenemos dos de los métodos de detección de luces que generamos. Este es un primer artículo y este es un segundo que hice. Nuestro primer artículo es una mierda y lo hemos mejorado. Pero bueno, el caso es que somos capaces de detectar las luces con rangos de error que en los peores casos tienden hacia un 20-30 grados, que coincide con lo que vimos que pasaba de largo en la percepción y cuela perfectamente. Entonces, si combinamos la detección de luces, bueno, aquí tenemos unos cuantos ejemplos que utilizamos en nuestra base de datos para validar el resultado. Si combinamos esta detección de luces con una generación de geometrías en 3D que asuma la convexidad y además sea capaz de añadir detalle que se parezca a la fotografía, somos capaces de a lo mejor empezar a hacer ediciones a partir de una fotografía. Podemos crear un 3D a partir de esa fotografía, deducir qué luces había y empezar a hacer ediciones que antes solo se podían hacer en 3D. Pero ahora las podemos hacer en una fotografía en 2D. Aquí hay otro ejemplo que tenéis de detección de luces, que como no utiliza geometría, funciona incluso en cuadros. Utilizamos en la fragua de Vulcano y aquí el artista había sido un tío muy coherente. Y si utilizábamos el brazo de un personaje y el cuerpo del otro, salía exactamente la misma fuente de luz.
O sea que es bastante chulo de usar. ¿Cómo podemos generar esas geometrías? Bueno, pues hay técnicas bastante antiguas, desde los años 90, se llama Shape from Shading, que son técnicas que intentan inferir la forma que tiene un objeto según los sombreados. El sombreado te está dando una pista, ¿no? Si la luz viene de la derecha y tú tienes sombra en la izquierda y luz aquí, pues eres más o menos redondeado. O te puede decir dónde está, qué volumen puede tener una nariz o cualquier figura. Entonces, combinando varias de estas técnicas, fuimos capaces de obtener superficies aproximadas. Aquí os voy a poner otro ejemplo, que esto es un método un poquito más complejo, esto es tiempo real. Aquí tenemos una fotografía de unos pocos píxeles y a la derecha, en tiempo real, el método va a intentar aprender, dada la luz que ha detectado, cuál es la superficie que sería capaz de generar esa misma imagen. El método, bueno, son funciones radiales base anisotrópicas con método estocástico descendiente. O sea, es una optimización hardcore. Pero el caso es que funciona en tiempo real y si tienes la fuente de luz y has conseguido quitar la textura, que es otra parte complicada, esa es la clave, funciona. Y dices, bueno, falta la textura, exacto. Y dices, ¿cómo vamos a resolver ese problema? Pues esa es la siguiente parte. Esto sería cómo funcionaría en condiciones ideales. Podéis ver que al girarlo es un poco plano, porque eso también es una solución válida. Es decir, el usuario tendría un parámetro de escala, digamos, en el que podría decir, bueno, no, dámelo con un poquito más de volumen, porque eso es imposible desambiguar. Pero bueno, el caso es que ya tendríamos una superficie bastante parecida. Entonces, nuestro siguiente trabajo fue en esa línea. Dada una fotografía, ser capaces de sacar la textura y la iluminación. ¿Vale? Ese no es exactamente el resultado nuestro, es un poco peor, pero bueno. Si os hacéis una idea de qué es la textura, es el color. El color engañaría a todos estos métodos, porque muchos se basan en ver que algo sea más oscuro o más claro. Si tú pintas algo con tono más oscuro, pues no lo entenderías como una sombra y el algoritmo fallaría. Entonces, lo que necesitas es que un método se encargue antes de eliminar la mayor parte de la textura. Entonces, bueno, os lo describo a grandes rasgos, pero nuestra idea básicamente consistía en segmentar la imagen en espacio de luminancia. Eso es lo que tenemos a la derecha, sería el resultado de nuestro método. Funciona bastante bien, para estos casos al menos. Y lo que iba a hacer es asumir un par de cosas. Aquí todos son asunciones. Es decir, si yo noto que hay un cambio brusco local en el color o en la luminancia, pero no hay un cambio brusco en los gradientes, en los degradados, en lo que sería el gradiente de color, el cambio, o sea, por ejemplo, si veis mi cara, por ejemplo, hay un degradado de la zona más clara a la zona más oscura. Si la mitad estuviera pintada de verde, seguiría viendo ese mismo degradado. El degradado sería el mismo. Sin embargo, los colores serían diferentes. Entonces, se trata de descubrir esa clase de pistas para, solucionando un sistema complejo, a ver si funciona, hacer una segmentación automática en función de los colores. Este es nuestro segmentador. Bueno, es un método de optimización también. Este va detectando las partes de una fotografía que tienen distintos materiales o distintos colores, claramente diferentes, con luminancias diferentes. Y luego aquí lo que vamos a hacer es un método que vaya conectando cada una de estas zonas con un grafo y aplicando un sistema de ecuaciones que obligue a que la continuidad de gradiente sea forzosa, cuáles serían las diferencias de luminancia entre cada uno de ellos. Luego las compensas, las inviertes y obtienes una textura, digamos, suave, sin ningún tipo de afectación por culpa del render. Y bueno, hasta la fecha nos lo publicaron en Computer Graphics Forum recientemente, o sea que es el mejor método para una sola imagen. Hay más métodos para múltiples imágenes, interfaz de usuario, pero para una imagen es el mejor que hay ahora mismo. No es 100%, pero el 90% de las veces te va a dar un resultado bueno. Y bueno, más cosas. Pues esto es otro ejemplo de cosas que estuvimos haciendo. Aquí tienes una foto. ¿Qué pasa si la editas con uno de nuestros métodos para convertirla en transparente? Esto es un trabajo que es justo previo a mi tesis, pero que utilizamos nosotros también. Lo que veis son dos fotografías, no hay 3D, no hay nada. Aquí llega el usuario, selecciona un objeto y dice quiero que sea transparente. Todo lo que veis ahí es sintético. O sea, no hay nada de 3D, es una foto simple. ¿Qué ha hecho este método? Pues ha recreado un fondo en base a un muestreo estadístico de los alrededores, luego ha inferido con los métodos que os he dicho una superficie plausible en 3D que permite distorsionar la imagen de atrás. Y por último, hemos hecho un método que es capaz de generar cáusticas. Las cáusticas, todos los que han sufrido en render saben que es un proceso muy complejo y que lleva bastante tiempo.
Y en este caso fuimos capaces de crear una estadística de cáustica, es decir, una cáustica que probablemente sea esa. ¿Cómo hicimos eso? Pues analizando la simetría en el espacio, bueno, en congruencia de fase, o sea, es buscar simetrías en el objeto desde su contorno. Creamos un inflado, buscamos simetrías y sabemos que las cáusticas se producen cuando un objeto actúa como una lente, una lente simple. Entonces, en función de si hay concavidades o convexidades, decidimos si se crea cáustica o no se crea cáustica. ¿Qué pasa? Lo bonito de este método, que esa cáustica es completamente errónea. Si la intentáis hacer en 3D, no saldrá esa, saldrá otra. Pero la ventaja de este método es que para objetos simples es muy cercana a la real. ¿Veis? Es la lata y como el objeto se va volviendo más complejo, la cáustica se va volviendo más compleja, pero siempre es plausible. Siempre te la puedes creer. O sea, coincide con las cáusticas reales cuando el objeto es sencillo, pero conforme se va volviendo complejo, son complejas también, pero no son imposibles. Y en base a eso, pues todo. Bueno, eso por un lado. Y luego, ¿qué más cosas podemos hacer? Bueno, pues si nos vamos a entornos no fotorrealistas, pues podemos hacer incluso más ediciones. ¿Qué es un entorno no fotorrealista? Pues uno en el que hemos simplificado cosas, como por ejemplo esta imagen Gestalt que veis aquí. ¿Alguno ve algo en ese conjunto de manchas? Es el momento de visitar al psicólogo. Siempre hay alguien que ve el cocodrilo. Para el resto, que no tienen que ir al psicólogo próximamente, hay un dálmata, un espacio de hojas. ¿Veis el perro aquí? Cuando lo hayáis visto no dejaréis de verlo. Esa es la cosa que tienen estos temas. Bueno, menos algunos. Cocodrilo. Seguirá viendo el cocodrilo. Eso es un caso claro. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué está diciéndote esta imagen? Está diciéndote que si estamos haciendo dibujos, si estamos haciendo simplificaciones, pues entonces podemos ir más lejos. Podemos hacer más cosas que lo que habéis visto en fotografía. En fotografía algunas ediciones pueden funcionar, pero otras no. Sin embargo, cuando ya no es realista o fotorrealista, el cerebro te deja hacer casi de todo. Por eso funcionan los dibujos de Pixar hasta que sale un humano. Está el reality gap, que se dice que cuando se parece mucho a la realidad, si hay algo que falla, no te lo crees. Es más, te molesta. Pero bueno, aquí podemos hacer más cosas. Esto es un ejemplo de lo que podemos hacer a partir de una foto. Sacamos nuestros modelos de pseudosuperficies, que son aproximadas, y a partir de ellos generamos una imagen no fotorrealista, en este caso como si fuera un dibujo de tinta, Sin City, no sé si habéis visto este tipo de películas, o 300. Y a partir de eso generamos una especie de un Z-buffer, una superficie en 3D, y con ella podemos hacer un montón de efectos que hasta ahora no se podían hacer. Estos son efectos típicos de Photoshop o de Illustrator, o de cualquiera de estas aplicaciones, o GIMP. Entonces, por ejemplo, ahí tenéis lo que se llama half-toning, que es cojo una imagen y la convierto en blanco y negro. Vale, lo que veis arriba a la derecha es lo típico que podéis hacer con casi todo el software. Pero a lo mejor a mí no me gusta, no es dramática, o quiero hacer un cómic. Quiero hacer un cómic con fotos y que parezca un gran dibujante. Pues con este método, como hemos generado una especie de superficie, podemos cambiar la luz, el punto de luz. Y al cambiar el punto de luz, las sombras que se generan son completamente diferentes y no tienen por qué ser iguales. También podemos alterar el detalle, podemos alterar la textura. Podemos generar múltiples tonos, no solo uno. Crear luces dinámicas, como si fuera un cómic. Basta con generar las fuentes de luz y con un pequeño truquito en el Z-buffer salen. Podemos reiluminar. En este caso también incluimos iluminación global, aproximada. Eso sí, en tiempo real. Y también puedes hacer ambient occlusion, que es lo que sería la luz, las sombras creadas por una luz ambiental, ¿no? Que se parece bastante a un dibujo a lápiz. Y para que me creáis, esto es una captura en tiempo real de nuestra herramienta. Así sale. Esto es un cuadro, para que veáis que se puede usar con un cuadro, no necesariamente una fotografía. Esto es la superficie pseudo 3D que está generando. Y ahí a la derecha veis en tiempo real, pues el usuario está moviendo la fuente de luz para generar distintas imágenes. Como además distinguimos entre lo que sería volumen de bajo detalle y volumen de alto detalle, también puedes controlar el grado de textura. No sé si lo veis ahora. El grado de detallitos que tendría la imagen. Esto tiene sus límites, claro. Donde hay una sombra, a veces no puedes reconstruir lo que hay detrás, pues no hay información.
pero también le damos al usuario pinceles y herramientas para poder corregir esos pequeños errores y hacer lo que él quiera, también en tiempo real. A ver, ¿qué más? Que esto va muy lento. Multitono, pues bueno, es muy sencillo. En vez de una luz, tenemos 5 y las combinamos. El resultado es bastante bajo. Esto sí que es una fotografía. El de líneas dinámicas, para que lo veáis. Se modifican un poco en función de esa geometría, con lo cual queda un poco más parecido a como lo haría un dibujante. Y reiluminación. Es una reiluminación bastante básica. O sea, no lleva ni fenómenos de translucencias ni nada complicado. O sea, no tiene en cuenta eso. Pero bueno, para este ejemplo, bueno, puedes hacer lo que quieras. Una vez tienes las superficies y los datos, puedes hacer lo que quieras con ello. Este sí que es fotorrealista. Pero bueno, se ve muy mal en el proyector. Es una fotografía en alto rango dinámico. El alto rango dinámico también nos permite hacer muchas más modificaciones que las fotografías que teníamos antes. Al haber mucha más información, tenemos información hasta en las sombras muchas veces, podemos extraer esos gradientes de los que os he hablado antes, que te dan tanta información de superficie. Esto es otro trabajo que también estuvimos haciendo, que a partir de fotografías, pues a lo mejor te interesa reconstruir los materiales. En este caso, a partir de una fotografía de una uva, de un jabón y una vela, éramos capaces de obtener los parámetros de render para hacer un render complejo. En este caso no era un dipolo, una modificación del dipolo de Jensen, pero para hacer el fenómeno de subsuperficie. Veis que la luz entra y se atenúa de formas diferentes según el material. Entonces, esto es obtenido a partir de fotografías. En fin, y esto es la primera parte. ¿Vale? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Es un buen momento. Investigación. No, pues porque me vine aquí por mi mujer y tal, pero en Adobe me puede haber quedado, la verdad. Y en ese sentido, sí. Allí en Silicon Valley da gusto trabajar según qué lugares. La verdad es que está muy bien. Gracias. Bueno, si tenéis alguna duda también al respecto, también hay dudas sobre cómo es trabajar allí con compañías de este tipo. O sea, yo estuve allí en acuerdo de colaboración 4 años y allí físicamente no llega un año. Pero he estado más o menos esos 4 años. Luego me fui a Francia, estuve en INRIA y en INRIA también he trabajado un poco con Adobe, o sea que he seguido en contacto. Entonces, si tenéis alguna duda también de cómo se entra allí, cómo trabajan estas empresas, cómo investigan, pues adelante, no os cortéis. ¿Cómo entraste en contacto con ellos? Buena pregunta, me alegro de que la hagas. Pues en mi caso ellos lanzaron una oferta de internships y nos llegó a través de mi director de tesis, Eric Reinhardt, que estaba en Bristol en ese momento, lo cual nos vino bien porque también te viene bien conocer a gente de fuera, porque te enteras de estas cosas, porque si no, no te enteras. Entonces, mandé mi aplicación, me hicieron entrevistas y entré. Esa fue la primera entrada. Entré un verano, 4 meses, y al cabo de los 4 meses patentamos lo que habíamos hecho de detección de luces. Y como yo en ese momento estaba sin financiación ni nada, dijeron, si no iba a seguir. Me dijeron, pues sí, te financiamos la tesis, sigue. Y ya desde ahí empezamos una colaboración, volví al siguiente verano, seguí trabajando. Bueno, luego una estudiante mía del máster, le llevé el proyecto fin de tesis, o sea, fin de máster, que diga. La mandamos también allí, volvió a repetir. De hecho, ha estado este verano allí también, o sea que se creó una colaboración ahí ya. Entonces, pero es accesible, muchas compañías hacen internships, ¿vale? Yo tengo compañeros que han hecho internships en Jorge Jiménez, que es un tío que está trabajando ahora para Activision, pues es lo mismo. Empezó ahí, no se fue a Nvidia porque le falló un poco el inglés os lo animo, eso meterle caña, es lo único que os puede echar para atrás en este mundillo. Y él también empezó haciendo alguna intensiva aquí, colaboraciones con la gente en este caso Crytek.
es ir haciendo cosas. O sea, si vas haciendo cosas, lo bueno en la carrera de investigación es que tienes tiempo para hacer tu propio book grande. Y es cuando puedes llamar a la puerta de alguno de estos sitios y decir, mira qué demo tengo, mira qué he sido capaz de hacer. Entonces eso viene bien. Y la segunda parte, esto lo cuento, es más actual. Sigo trabajando a veces en cosas de estos temas. O sea, lo digo por si alguien está planteándose tesis o cosas así. Si estáis abiertos, sigo trabajando en estos temas. Cancelar. Y esto es la segunda parte. Esto es un trabajo que nos cogieron el año pasado en SIGGRAPH. SIGGRAPH, para los que no conozcáis, es la mejor conferencia de gráficos del mundo. Si estás allí, no necesitas nada. O sea, si buscas trabajo y tienes un paper en SIGGRAPH, te bajas del estrado y te ofrecen algo, básicamente. Pues lo he visto hacer. O sea, quiero decir que pasa. Entonces, SIGGRAPH es una conferencia con unos 35.000 attendees, entre artistas, cine, industria, gente de videojuegos también viene. No es la GDC, pero mucha gente de GDC viene también a SIGGRAPH. ¿Vale? O sea, tienes bastante. Se me dispara esto. No, no te dispares todavía. Es que está con el timing perfecto para SIGGRAPH. Entonces, bueno, lo que os voy a presentar es, en esta conferencia, lo que presentamos es un trabajo que hicimos sin la colaboración de Adobe. En este caso fue por nuestra cuenta. Nos hicimos nuestros propios plugins sobre Illustrator. O sea, que hubo que aprenderse la SDK y todo el rollo. O sea, fue sin ningún apoyo. Y la idea aquí, bueno, os la cuento mejor con las imágenes que ya me han saltado antes, me han hecho spoiler. Es que yo tengo unas líneas en vectorial. Todos, si habéis abierto Illustrator, os habéis enfrentado al dibujo en blanco, a hacer un cuadrado. Y ahora, ¿cómo lo pinto? Yo quiero hacer esto. ¿Cómo hago eso? Claro, dices, esto está hecho con nuestro método. ¿Cómo puedo hacer eso si no tengo ni idea de pintar? O si cuando intento hacer algo así como en Photoshop y pongo el bucket, el cubo ahí y le digo, hazme un rellenado, me sale esto, que se parece al clipart que usaba mi padre en WordPerfect. Dices, eso es muy antiguo. Dice, ¿por qué es difícil? Bueno, pues primero, no sabemos cómo pintar y hacer que algo parezca un material, ¿no? Para eso está la literatura. O sea, hay miles de cientos de libros ahí fuera. Nos los tuvimos que leer unos cuantos de ellos para este proyecto. Luego, incluso si lo sabes, te lleva un tiempo. Para que os hagáis una idea, esto es un tutorial para pintar unos anillos. Estos son los pasos. Sigue. No ha terminado. Queda un poco. Casi ya. Es un tutorial breve, 2-3 horas en un nivel medio. Y luego encima, si hemos hecho esos anillos tan bonitos, ahora quiero usar ese bonito color dorado en este otro material. Aquí en este otro dibujo que tengo. No puedo. Lo he pintado a mano, no es nada más que capas, no es un material. Lo que nos gustaría es poder hacer eso, como hacemos en 3D. Si habéis visto 3ds Max o CAD o cualquiera de estos, tenéis una librería de materiales. Entonces coges, si alguien se ha molestado en crear ese material, se lo pego y funciona. ¿Qué es lo que veis aquí? Tenemos un material, le doy al cubo, le digo rellenar y lo pego. Esto es una captura en tiempo real, bueno, en tiempo real no, por 3, de nuestra aplicación, usada por un usuario que no tiene ningún conocimiento de arte. ¿Vale? Está utilizando materiales que hemos hecho nosotros en la librería, eso sí, pero todo es vectorial. Podéis ver que tenemos fenómenos que simulan la translucencia, el metal. Entonces, ¿qué es lo que teníamos antes? Antes teníamos cosas parecidas a esto que veis aquí de Wuchetol, que es en 3D conseguir parecer que algo tenga un aspecto material pero estilizado. Eso existía algo, pero no se había estudiado en serio. Y además requería tener 3D. Sin embargo, nosotros no tenemos 3D, solo tenemos líneas. Entonces, ¿qué pasos tuvimos que hacer? Primero, extraer cómo hacen los artistas para generar materiales. Luego, convertir eso en un sistema de árboles que podamos programar, que podamos crear un material, guardarlo en un fichero XML y que alguien lo pueda usar. Luego, crear una interfaz de usuario que sea factible, es decir, que un tío en Illustrator pueda usar esto de verdad y en 10 minutos hacer una aplicación, un render bonito. Así que lo que tuvimos que hacer fue primero empollarnos todas las revistas, libros y tutoriales que podemos encontrar. Encontramos que los guidelines que tienen son incluso contradictorios. Es el problema de que lo hagan artistas. Es decir, uno te dice que lo hagas con un gradiente así y el otro dice todo lo contrario. Con lo cual dices, bueno, ¿cuál es la regla?
Con lo cual intentamos meter un poco de orden en eso, entre lo que vimos en la guía de artistas y lo que sabemos nosotros de leyes de refracción de Fresnel, por ejemplo. Igual podemos hacer una cosa intermedia, que sea un poco coherente, ¿no? Y en base a eso, pues creamos 5 categorías de materiales o características de materiales. Pues que un material podía ser, más o menos, tenía un shading difuso, que es lo que veis aquí, que sería el sombreado de base que le da un artista a un diseño. También que dentro de eso iría metido la información de color, es decir, un material, por ejemplo, como la seda, que brilla de color diferente según la orientación, pues sería metido simplemente en una paleta de color, pero el sombreado es el mismo para un artista. Para nosotros en 3D es mucho más complicado. Luego que las reflexiones son de alguna manera, por ejemplo, aquí tenemos una línea de horizonte. Esa línea de horizonte se suele utilizar para representar un metal muy reflectante. Bueno, normalmente tenemos una tierra y un cielo. Normalmente el cielo es claro, la tierra es oscura. No necesariamente. De hecho, el estilo de una década no tiene que ver con el del anterior. Este que veis es el típico estilo de metal de los años 70, 80, que se hacía con estos tonos. Pero en los años 90, 2000, pues por ejemplo se utiliza blanco y negro. Y luz de estudio, o que simula un poco luz de estudio. Entonces, hay un montón de teoría ahí detrás. Pero lo que queríamos es poder ser capaces de crear cosas como líneas de horizonte, etcétera, etcétera. Luego materiales complejos como el cristal, cómo simular los fenómenos ópticos que hay ahí, reflexión total interna, reflexión especular, hay un montón. Cómo lo hace un artista, cómo crea las capas. Entonces, nos fijamos en todos esos detalles. Lo que veis a la derecha, de hecho, es vectorial. Cómo simulan la translucencia, por ejemplo, translucencia. Aquí va un truco para vosotros, estáis haciendo un shader por ahí de translucencia. Lo único que han hecho aquí es que la iluminación viene desde una dirección y luego invierten el gradiente en la parte de abajo para simular la luz que se queda dentro atrapada y va en la dirección cambiada y con otro color. Tan sencillo como eso. Y ya veis que ves las letras y te dan el aspecto de que sean translúcidas, como de gelatina o de cerveza. O sea que es un truco visual. Y luego, pues bueno, objetos con textura simplemente los artistas lo hacen creando una textura y luego usando herramientas de warping que ya existen en software comercial. Entonces ahí simplemente lo identificamos, no hemos innovado nada. Bueno, esto lo convertimos en una serie de árboles, en una serie de funciones que podíamos aplicar sobre un contorno. ¿Cómo podemos utilizar un contorno y sacar de ahí un 3D para aplicar un sombreado que se parezca a la forma que tiene? ¿Os acordáis de lo que hablé de convexo antes? Pues uso la misma idea. Lo que utilizo es que el contorno, asumo que es convexo. Aplico una ecuación de difusión, en este caso, para hacer una superficie cerrada que sea suave y que responda a las normales del contorno. Eso me crea unas normales. Y esas normales, cada dirección de la normal viene codificada por un color. Luego, si les aplico una función de una sola dimensión, es decir, pues la parte brillante ponmela en color rojo y la parte en sombras en color negro. Pues ya está, ya lo tenemos. ¿Qué ventaja tiene esto? Que podemos usarlo para reiluminar el modelo. Es decir, podemos tener iluminación como si fuera en 3D. Lo mismo para las reflexiones. Queremos tener una línea de horizonte, queremos tener highlights. Esto que veis detrás es una malla. Esta malla es un gradient mesh, que es una estructura de malla que utilizan Illustrator y dentro de poco SVG también la va a soportar. O sea que digamos que es una de las primitivas típicas de vectorial. Entonces utilizamos eso como andamiaje para ir colocando todos los fenómenos, ¿no? Pues si vamos a poner un brillo, un highlight, ¿dónde lo colocaríamos? Pues utilizamos esto para saber dónde lo colocaríamos y cómo lo deformaríamos. Luego también, bueno, tiene sus trucos esto además. Hacemos una subdivisión que simula el efecto de perspectiva, de tal manera que cuando ves esta malla que es 2D, te da la sensación de que tiene 3D. O sea, eso que veis es un dibujo, pero ¿qué os parece que la mancha de la derecha tiene un poco de volumen? Solo he dibujado líneas. ¿Por qué os parece que tiene volumen? Pues ahí entra el cerebro otra vez. Asume que los parches tienen el mismo tamaño que sus vecinos, entonces, por lo tanto, tiene que haber una deformación entre el vecino de izquierda y la derecha, etcétera, etcétera, etcétera. Todo percepción. Transparencia lo mismo, translucencia ya lo veis. Y, bueno, voy a la parte divertida, que esto es un rollo. Bueno, aquí veis cómo se van creando los materiales. Cómo puedes de un material generar otro cambiando simplemente los colores. Que eso es algo que es a lo que están muy habituados los artistas. La idea es que esto se tiene que aproximar en un entorno, o sea, se tiene que utilizar en un entorno de artista, que sabe manejar un gradiente, que sabe poner colores, con lo cual no puedes crear algo que está fuera de su naturaleza. Si tú le metes de repente ahí un 3D Studio Max, con propiedades de reflexión y reflectante y demás, te va a quedar el artista de Illustrator, se te va a quedar mirando, ¿esto cómo se maneja? Aquí tenemos un ejemplo más complejo, con oro y seda.
el que habéis visto de la gelatina, para que veáis cuántos nodos tiene. Y aquí tenemos un ejemplo de cómo funcionaba esto dentro de Illustrator. A ver si me van los vídeos. Es un dibujo muy tonto, pero bueno. El usuario no es artista ni nada el que está usando esto. ¿Veis? Está pegando los colores, simplemente asignándolos por defecto. En las ruedas, en los tapacubos pone cromado. Ahí pone cristal. Más cromados. ¿Vale? ¿Veis lo que le cuesta a un usuario hacerlo? Está un pelín acelerado, pero tampoco es mucho más que esto. ¿Qué pasa? Pues que ahora todo esto se puede editar en tiempo real. Es decir, podemos cambiar el color del coche en un momento. Simplemente nos vamos al gradiente y cambiamos los colores. Y esto es Illustrator. Sin más. Está completamente metido dentro del entorno de trabajo de Illustrator. ¿No? Sí, es verdad. También podemos controlar la línea de reflexión que habéis visto en el coche. Bueno, se podría controlar en todas las partes, pero bueno, en este caso lo hace en el tapacubos. Veis que la línea se deforma y se adapta a la forma que la contiene. También cambian los gradientes, etc. Como todo es vectorial, pues también puedes editar cualquiera de las subpartes que tenga. O por ejemplo, ahí en los brillos tienen forma circular, por eso el valor por defecto del material. Pero imaginar que queréis hacer el efecto de iluminación de una ventana. Pues haces 4 cuadrados, te cuesta un momento en aquí vectorial y ya está. Los highlights tienen esa forma. Y bueno, eso además, puedes manipular la forma de reflexión para que sugiera que hay unos edificios, por ejemplo. Y se actualiza automáticamente en todas partes. Imaginar el tiempo que le está ahorrando esto a un artista o a alguien que no lo es incluso, el tiempo de producción. Y ahora lo que va a hacer es cambiar la fuente de luz. Todo se actualiza a la vez, de forma coherente. O sea que tenéis reiluminación como si fuera 3D, pero en 2D. Bueno, este es un ejemplo de las capas que formarían un material. Bueno, y aquí tenemos otro ejemplo de un usuario que no tiene ni idea tampoco. Doy fe. O sea, es un investigador que no lo suyo dibujar, o sea que... Y aquí está, pues eso, asignando todos los materiales para una grapadora, lo mismo que antes. Ahora lo que está haciendo, fijaros, le permitimos al usuario decidir qué orientación tiene más o menos una cara del objeto o una parte del objeto. Al poner cada una de las 4 caras con una orientación y reiluminar, la reiluminación siempre es coherente. Podéis iluminar un cubo y la cara sombreada será coherente con las otras. Y el interfaz te permite hacerlo en 1 minuto, o sea, no necesitas saber... Y... Avánzame. Esto es otro ejemplo para que veáis que funciona con líneas no muy ortodoxas, no tienen por qué ser limpias. Aquí tenéis otro ejemplo, 4 líneas, y es el resultado. Imaginad lo que cuesta transmitir esta imagen, es lo que cuesta transmitir 4 líneas y la información. Nada. Más ejemplos. Veis que se pueden añadir brillos en la madera de distintos tipos, rugosidades, realmente lo que queráis. Bueno, y la validación me la salto. Y bueno, pues aún queda mucho trabajo por hacer. Esto es el comienzo. O sea, se pueden hacer cómo seleccionamos todos estos parámetros, cómo creamos los materiales. Yo sé crear materiales, a lo mejor soy un artista, pero tú no tienes por qué saber cómo crear un material. ¿Cómo hace un artista que el oro parezca oro? ¿Por qué escoge este color y no otro? O porque cuando vemos el hielo dibujado de tal manera nos parece hielo y lo dibujando de otra manera y parece cristal. Cambiando un color. Eso es una parte que queremos explorar. Y luego cada vez ir añadiendo más herramientas de este tipo en un flujo de trabajo tradicional, ¿no? Y en esa línea, pues un paper que nos aceptaron esta semana en el simposio de Render, para que veáis, sería una continuación. Soy los primeros en ver este vídeo, aparte de los revisores. A ver si funciona bien. Ah, QuickTime. No me fastidies. No, pues no vais a verlo. Sí, es lo que voy a probar, a ver, directamente. We present an interactive approach for vectorizing bitmaps into semi-transparent gradient layers. Creo que voy a callar a mi ex jefe. Os lo cuento yo mejor. La idea aquí es que tenéis una foto y la queréis vectorizar.
Eso es bastante complicado. Si habéis intentado hacer eso alguna vez en Illustrator o en Inkscape o cualquiera de estas técnicas, lo que va a convertir es en tropecientos mil pedacitos inmanejables, ineditables y que no podéis hacer nada con ellos. ¿Cuál es el objetivo de esto? Ser capaces de crear capas con un simple clic y que sea una sola capa. Y que la capa en este caso, por ejemplo, pueda ser reflejos, que es una de las partes más difíciles que hay, con transparencia. Entonces aquí lo que veis es al usuario en Photoshop eligiendo los reflejos que quiere quitar. Photoshop se comunica con Illustrator, por en medio se comunica con nuestro motor y es el que se va encargando de obtener todas las piezas. Veis que ya he hecho una primera optimización, que es al quitar el reflejo ver qué parte queda del background. No es perfecto, pero luego cuando vectoricemos podemos corregir eso también. Bueno, esto es un detalle también. Bueno, ahí entra nuestro motor. Y nos vamos a Illustrator. Y aquí ya estamos en vectorial. ¿De acuerdo? Eso que estáis viendo es una imagen vectorial. Menos la parte del background, que sigue siendo una foto. Fijaros que eso que está moviendo no es más que un gradiente con una forma. Y sin embargo imita perfectamente el reflejo. Luego tenemos también una especie de... Bueno, podemos coger el fondo de fotografía y también lo podemos vectorizar en una malla de gradiente. Aquí requerimos que el usuario nos dé lo que quiere vectorizar. Bueno, en este caso el contorno únicamente. Y ya está. Eso que veis ahí es una malla ya. Es completamente vectorial. Podéis hacer zoom todo lo que queráis. Y una vez lo tenemos en vectorial, pues puedes hacer lo que quieras. Aparte que puedes imprimir esto del tamaño de un edificio y no verás un píxel. Puedes cambiar los gradientes, cambiar los colores. La ventaja es que cuando tienes definido en vectorial, pues puedes hacer, por ejemplo, he hecho un blur y simplemente con hacer un emborronamiento ya consigues que el material parezca más mate. Sigue siendo brillante, pero un poco más mate. Simplemente haciendo un emborronamiento de brillos. Le ponemos tachito. Y como tenemos las capas con transparencia, pues te aguanta luego la edición. Ese era sencillo, pero bueno, esto ya es más complicado. Eso es vectorial. Y mirad el número de capas. Si intentáis hacer lo mismo con Illustrator, os reto a que tenga menos de 100. 1000. Menos de 100.000 más o menos. ¿Y cuánto se tarda más o menos en pasar de la foto al vectorial? Es poquito rato. Habéis visto, el vídeo está acelerado, pero eso era tiempo real del optimizador. Lo que pasa es que se va haciendo por componente. La única limitación que tiene nuestro método es que el usuario tiene que ir diciendo brillo, transformar, brillo, transformar, brillo, transformar. O sea, vas marcándole los brillos tú. ¿Qué ventaja tiene eso? Que si vas marcándolo de adelante hacia atrás, podemos ir desambiguando lo que hay detrás del brillo mejor y cada capa contiene más lo que le corresponde. Aquí también, bueno, es una foto también convertida en capas. No tengo aquí todavía porque este es el vídeo, pero en el paper final hemos hecho también el resultado con una lente fotográfica que tiene multitud de brillos internos. No sé si os imagináis la típica imagen de Gran Hermano de la cámara pues es capaz de sacarte pues hasta 15 capas de reflejos por debajo. Si vas haciéndolo de uno en uno, aunque se solape, no hay ningún problema. Bueno, ¿veis? Eso también es vectorial. Y luego fijaros en que las capas, bueno, esto es una reedición, usando los datos vectoriales y el programa que habéis visto antes, pues cambias completamente los materiales. Incluso funciona con dibujos que están hechos a lápiz. Se vectorizan los contornos, se saca y ya está. Todo eso es vectorial. Fijaros que las sombras se han quedado y entonces al meter un icono, por ejemplo, el smiley sonriente ahí, pues tienes la capa de sombras, tienes la capa de luz. Hace la edición mucho más sencilla, aunque no tengas mucha idea de pintar. Y el número de capas es manejable. Y ya está. Fin. También tenemos línea de investigación abierta en esto.
desde que se hacía un paper para un efecto en una película, para fluido o lo que sea, hasta que realmente lo podía vender en un producto comercial, había que pasarle muchas pruebas de testeo para que fuera robusto frente al usuario, porque acababa siempre fastidiando el producto. Sí, totalmente de acuerdo. Pues mira, para que te hagas una idea, en Adobe trabajan en un ciclo de 2 años. Tú haces un research y se espera a lo mejor, si tiene éxito, que llegue al producto 2 años después. No todas las compañías se pueden permitir eso. The Foundry trabaja en ciclos de 6 meses, por ejemplo. Entonces, 2 años. ¿Qué pasa? Primero tú haces esto, lo muestras y depende de cómo lo hayas hecho, llegará antes o después. Por ejemplo, esto está hecho como un plugin de Illustrator, con lo cual es champán y pastas para ellos. Dices, ostras, ya está metido en mi código, no tengo que hacer nada. Solo tienen que hacer quality assessment, tienen que mirar que no vas a reventar nada. Probablemente lo caparán al final. Pues nosotros dejamos hacer casi cualquier cosa, pero hay cosas que hacen explotar la herramienta, supongo, a partir de un punto, ¿no? Yo puedo añadir materiales, pero yo he hecho explotar Illustrator y casi congelar el ordenador a base de meterle más y más y más capas y más capas hasta que ya no puede gestionarlo, sin más, por memoria. Entonces ellos limitarán esa clase de cosas, por ejemplo. Luego, ¿qué más te diría? Pues depende. Por ejemplo, lo que os he enseñado de edición de fotografía ha creado una línea, sé que se está usando, hay 3 patentes, entonces nunca lo sabes, porque luego entra marketing. Y marketing es la que decide al final si va a salir ya, si lo quieren sacar para una aplicación que va separada, o sea que el proceso es largo. Esto, por ejemplo, hace 3 meses o 2 meses, no, 3 meses ya pasó y firmamos un contrato de 1 mes de evaluación de prueba con Adobe, o sea que lo han estado verificando y les ha gustado. Y a partir de ahí hemos iniciado un proceso de colaboración. O sea que estábamos ahora en contacto con Adobe, con Paul Ascente de Illustrator, para este y para más desarrollos futuros. Nosotros, como este desarrollo es nuestro independiente y INRIA no lo ha patentado, en realidad Adobe puede hacer lo que quiera con él, puede robárnoslo perfectamente. Entonces imagino que ya hemos acordado con ellos que a lo mejor haríamos consultorías y a ver qué pasa. Pero vamos, sí, depende de cómo esté, pues más rápido o no rápido. Yo les recomiendo que lo cojan cuanto antes, pues está empezando a perder la carrera con Sketchbook Pro. Como no se pongan las pilas de Illustrator, les van a pillar. O sea que es un poco así. Bueno, yo tengo algunas preguntas, se me agolpan en realidad, pero algunas, por ejemplo, sobre el tema de las fotografías, has explicado, me ha parecido increíble, los métodos que utilizáis para inferir a partir de las fotografías el modelo 3D. Sí. A mí hay 2 campos que se me ocurren que tienen una aplicación prácticamente inmediata. Una es convertir películas a formato 3D, es decir, a partir de esa información 3D sacar la estereoscopía. Y luego está el tema de, digamos, digitalizar objetos en 3D y a partir de múltiples fotografías. En este sentido, ¿tú sabes si se está utilizando? ¿Sabes si requeriría mucho más desarrollo para hacer ese tipo de cosas? No debería enseñar esto, pero Autodesk. Si después me tienes que matar. No creo que no haya que matar a nadie. Digo que no debería, pero es igual. Estás en streaming, ¿no sabes? No pasa nada porque hay acuerdos. O sea que esto está firmado ya y atado. Os voy a enseñar solo, veo que estoy en streaming, os voy a enseñar solo una parte para que os hagáis una idea. Eso que estáis viendo es un 3D que está obtenido a partir de múltiples fotografías. Y ahí estamos mezclando precisamente un montón de técnicas de imágenes intrínsecas, de eliminar la textura. Y lo que ya no llegamos aquí, porque eso se encarga del software, que es 123D Catch, no sé si lo conocéis online, pues es con el equipo que trabajamos, con ellos. Entonces ellos crean el 3D y nosotros en este proyecto nos encargamos de eliminar la textura. Poder crear un mapa de textura que sea completamente sin iluminación. Entonces todavía no está publicado, es un acuerdo de transferencia tecnológica y demás, todavía está sin publicar, pero a ver, alguna imagen sí que os podría enseñar. Aquí. En este caso es un equipo grande, yo soy uno más. En este proyecto, de hecho, el primer autor sería Sylvain Duchamp, que es el que está haciendo la tesis ahora mismo en INRIA, en ese equipo. Yo trabajé allí durante un año con la gente que estaba llevando antes que mí, estaba Peggy Lafont. Y bueno, pues soy uno más. Yo estuve ahí, colaboré en la parte de detección de iluminación, colaboré también en parte del desarrollo para
eliminación de texturas, porque estuve trabajando previamente en ese tema también. Con Adrien Busseau, es un experto en el tema. Entonces, soy parte de un equipo muy grande. De hecho, la maquinaria que hay detrás de esto es enorme. Para que os hagáis una idea, un proyecto de estos no puede salir sin que haya 7 expertos, por lo menos. En este caso, 7 expertos me he pasado, pero 3, 4 expertos y 7 personas en el equipo. Esto es bastante grande. Tiene un montón de métodos de optimización, tiene nada, es que de todo. Hay de todo ahí detrás para cada uno. Para que sea robusto y llegue a producto, tienes que cuidar todos los detalles, entonces hay una maquinaria enorme. Entonces ahí está, estamos ahí trabajando todavía, pero ya veis que hay resultados bastante prometedores. Pues, por ejemplo, si os fijáis en estas sombras que se eliminan, ¿vale? Si veis la textura, se eliminan. No sé si os podéis imaginar, esto es la fotografía, esto es la textura, esto sería la iluminación del cielo, la iluminación del sol y la iluminación indirecta, exagerada. Descomponemos las 3. Y la geometría que genera esa sombra no está capturada en las fotos. Eso se hace mediante estadística, pura y dura. O sea que es la parte más impresionante. Yo cuando llegué al proyecto ya habían obtenido unos primeros resultados en ese campo y yo me quedé muy impresionado. Y vamos, también colaboramos en hacer esto automático. Esto empezó siendo un monstruo que tardaba 8 horas. El usuario, desde que sacaba las fotos hasta que conseguía generar algo como esto, tardaba un mínimo de 8 horas. Eso lo redujimos a minutos. De sacar las fotos. Tener que llevarte una esfera para capturar el cielo. O sea, requería una cartulina gris para hacer el calibrado de la temperatura del sol. Sí, no, es que si no lo haces bien, es tan delicado esto que en realidad... Y una de mis aportaciones fue robustecer eso. En la versión final solo tienes que tirar fotos. No llevas una bola cromada ni llevas una cartulina ni nada. La versión que hay actualmente. ¿Cómo lo hace? Pues la esfera cromada, en vez de tenerla, sacas fotos y en cuanto pillas un píxel del cielo, pum, lo utilizas junto a un método de optimización y un cielo sintético alineado con la escena automáticamente para crear un cielo sintético que se encaje exactamente con ese punto. Entonces ya no necesitas el Crown Sphere para generar esto. Utilizas luego la intensidad de ese punto respecto al resto de la escena para calibrar también la temperatura del sol, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que... y 2 clics del usuario en sombra y fuera de sombra. Y con eso ya calibras perfectamente cuál es la diferencia de tonos. O sea que hubo un trabajo de ingeniería enorme, mucha ingeniería. Para que llegue a producto tiene que llevar mucha ingeniería. Que luego en el paper, hay veces que no te lo cogen y dices, joder, es que eso ya está inventado. Y dices, sí, pero a ver quién lo pone en marcha, ¿sabes? Y te has pegado medio año para conseguirlo. Entonces hay una dualidad entre ingeniería e investigación ahí siempre. Eso siempre os enfrentaréis si trabajáis con industria. La parte de materiales en vectorial, Sí. ¿se puede dar algún paso para meterlo en animación? Quiero decir que la animación vectorial que hay ahora mismo en Flash parece como que se ha quedado un poco vieja. Es cualquier cosa y dices, esto tiene el aspecto de cálculo electrónico, estaría viejo. Y sin embargo veo que metiéndole materiales y tal, no subiendo mucho tiempo de producción, se pueden hacer súper rápido cosas con una calidad que incluso se podrían emitir por televisión, hacer dibujos animados. Es coherente en deformaciones. O sea, si tú deformas el shape contenedor, todo se deforma de forma acorde, o sea que sí. De hecho, hablé, lo que pasa es que todavía no nos hemos puesto, no nos da la vida, con... A ver si lo... ¿Esto tiene conexión a internet? A ver. Que me acuerde... no hay. Bueno, hay un tío que se llama Daniel Sikora, que trabaja con Disney. Es profesor de la Universidad de Praga, pero trabaja mucho con Disney, muy de cerca, y es experto en esto, precisamente. Y estuvimos hablando precisamente de poner eso en funcionamiento. Él tiene un paper este año, tuvo el año pasado también un SIGGRAPH, y este año tiene otro paper también, en el que hacen algo parecido. Es generar a partir de solo los dibujos, de los frames, generar mallas por dentro y utilizar una iluminación con Monte Carlo, por ejemplo, realista, en tiempo real, para generar ese shading, las sombras. Entonces, él es experto más en la parte de interacción, que dice, pues este objeto pasa por delante de este otro, para animar rápidamente. Pues si tú tienes un brazo, tienes que decirle delante de qué pasa, porque no existe 3D. Entonces, con una interfaz muy sencillo, que conecta 2 puntos, pues ya le dice esto va por delante de esto. Entonces, la idea sería combinar eso, sí. Lo que él ha presentado este año no es exactamente lo mismo, pero pegaría con los materiales. O sea, que se podría hacer un trabajo. De hecho, lo hablamos, pero no... Él estaba hasta arriba, yo también, entonces no sabemos cómo podemos hacerlo. Pero sí. Una pregunta,
curiosidad. Todo esto es espectacular. Lo que veo es que aplicáis unos algoritmos, digamos, basándose en las opciones, etcétera. ¿Utilizáis en algún momento técnicas, digamos, de inteligencia artificial, algoritmos genéticos, cosas de este estilo? Sí, yo no, todavía no, pero mi ex estudiante me ha pisado un paper así. Malvada. He conseguido un SIGGRAPH este año también. Precisamente haciendo eso. Lo que han hecho es trabajar con, no sé si conocéis Mechanical Turk, ¿lo conocéis todos? ¿Habéis oído hablar de Amazon Mechanical Turk? Que consiste básicamente en un montón de gente que hace tareas muy sencillas y cobran por ello. En plan de, tengo 100.000 fotos familiares, esta es mi abuela y quiero que me la identifiques en todas ellas. Ganarás un centavo por foto. Es una tarea típica de Mechanical Turk, por ejemplo. Pues cogieron y usaron Mechanical Turk para decidir que dada un dibujo de Google, sacado de Google Images, qué estilo tenía. Si era un dibujo en blanco y negro, era un dibujo abstracto, era un dibujo de tal, un dibujo no sé qué. Y usaron Mechanical Turk para clasificar eso. Y luego Machine Learning para decidir si cualquier dibujo que te presentasen era de estilo u otro. Ahora estamos con un proyecto que queremos sacar, que yo quiero sacar, que es realmente cómo sacar los colores automáticamente a partir de las imágenes. Es decir, si hay 10.000 artistas que han pintado un cubo de hielo, quiero ver qué colores han usado esos 10.000 artistas y dónde. Y a partir de ahí, metérselo al Shape Tree y generarlos automáticamente. Los materiales se generarían automáticamente gracias a Google Images. Ni siquiera necesitaremos un artista para generarlos. Ya están ahí. Entonces sí, hay un campo ahí fuerte. Y de hecho ese proyecto quiero lanzarlo este año. A ver, sí. Cada día más. El Machine Learning está cada día más ahí, sí. Además, los que trabajamos en procesamiento de imagen estamos un poquito a mitad caballo entre Computer Vision y gráficos y bueno, siempre da respeto, pero da un poco menos de respeto saltar a Machine Learning siempre que estés de la mano de alguien que lo haya tocado un poco. Sí, no, de verdad. Mañana, si vais a estar en la charla de mi exdirector de tesis, o director de tesis, vamos, Diego Gutiérrez, mañana va a contaros una cosa bastante chulas de proyectos de Ramesh Raskar y compañía que han trabajado con captura de la luz en tiempo real, fotones, a la velocidad de la luz. No sé si habéis visto, creo que salió en telediarios y todo. Capturan cómo una onda de luz entra en una botella de agua y cómo se propaga a la velocidad de la luz, grabado en vídeo. Sí, o sea, suena increíble, pero lo han hecho. No solo eso, sino que la gente esta, del MIT, tiene otro trabajo en esta línea y son capaces de ver a través de las esquinas. Da miedo, ¿eh? Pero pueden ver a través de una esquina a base de reintegrar el rebote de la luz. Y eso es bastante preocupante. Lo financia el gobierno de los Estados Unidos. Defensa. Concretamente defensa, de hecho, sí. Esa investigación está financiada por defensa. Así que ya pueden disparar desde una esquina. Pronto con las balas girando, seguramente. Eso será otro proyecto. Pero bueno, cuando estuve en una conferencia de fotografía computacional, que es el campo más o menos en el que yo hice la tesis, que es este, yo no soy hardcore de fotografía computacional, no me he metido en el tema de hardware, que lo trabaja mucha esta peña. Pero cuando vi la conferencia, que hubo 4 ponentes, me fui de ahí con miedo. Con miedo, o sea, en plan de tu cara va a estar permanentemente analizada, detectada. Ahora son capaces de detectar una cara aunque haya una oclusión de más del 60%. Eso es acojonante. Un 60% oculto y detectan una cara en una base de datos. Y utilizan métodos parecidos a lo que os he enseñado. Eso que habéis visto del Safe from Seeing que reconstruye con funciones radiales base, parte de eso está dentro del reconocedor de caras. Una de las piececitas, pequeña. O sea que... Sí. Las manifestaciones todavía son 1.000 de parte de uno y 2 millones de parte de otro. Sí, eso no hay quien lo cuente porque nadie quiere saber el resultado. Si alguien lo quisiera ya se haría. De hecho, había una empresa que se dedicaba a eso y quebró. Sí, ¿cómo se llamaban? Buscarlo por internet. Hay una empresa que además cerró hace poco precisamente por eso. Dejaron de contratarles. Nadie quería saber. Uno decía 1 millón, otro decía 10 y ellos decían, no, hay 45.000 con nuestro método de conteo de fotografía con densidad de caras y no sé qué, no sé cuántos. Tenían cálculos volumétricos de espacio con imagen de satélite. Sus informes no le gustaban a nadie. Así que no sé. Pero sí que da miedo, sí, en ese sentido. A ver qué se hace. ¿Una pregunta más?